Muy buenos días a mis estudiantes de grado noveno en este curso de física de la institución educativa San José de la Unión Valle. 76 años tejiendo historias que dejan huellas. En este video vamos a mostrar un compendio de los términos principales que se utilizan en la cinemática para enrutar el uso de los modelos rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Bueno, entonces en el diagrama que podemos ver aquí a continuación reconocemos varias cosas. Lo primero, reconocer que la cinemática es la parte de la física que se dedica al estudio de la descripción de un movimiento. No las causas que generan el movimiento, la descripción, el minuto a minuto del movimiento. Y hay unas características principales con las cuales hacer esa descripción. ¿Cómo así características principales? Elementos que no pueden faltar para que usted se sienta satisfecho al momento de realizar una descripción. ¿Quiénes son esos elementos? Esos elementos son 4 elementos vectoriales importantísimos: la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Por definición, la posición se refiere a un vector que describe la ubicación del cuerpo en el espacio. Ubicación del cuerpo en el espacio. El desplazamiento se refiere a cuando sucede un cambio de posición. Por eso desplazamiento se define como delta R, y delta significa diferencia, diferencia de posición. Por eso la definición es posición final menos posición inicial. Podríamos interpretarlo también como decir posición a la que llego menos la posición desde la que salgo. Cuando yo voy a relacionar ese desplazamiento con el tiempo que yo empleo para poder realizarlo, es decir, algo que se llama el tiempo transcurrido, resulto obteniendo un vector importantísimo que se llama velocidad, que al ver la operación que realizamos, que es la multiplicación de un vector por un escalar, pues entonces el vector velocidad hereda del vector desplazamiento su dirección y su sentido. Y cuando se generan situaciones en las cuales esa velocidad va cambiando en el tiempo, entonces se suscita un vector que se llama vector aceleración, que resulta de valorar un vector que se llama cambio de velocidad sobre el tiempo que necesita para poder que se realice. Entonces, cuando yo en una descripción doy a entender qué valores tengo en ese momento de aceleración, velocidad, desplazamiento y posición, he realizado una descripción cinemática. Entonces, si lo vemos en el diagrama que aparece acá, el diagrama me está mostrando que un cuerpo tiene en la realidad esta trayectoria y que vamos a tratar de seguirla. Puede que la trayectoria venga desde antes y puede que se prolongue, pero para el dibujo que aparece está significando que mi punto de inicio de análisis es desde acá y mi punto de finalización del análisis es acá. Lo que hubiese sucedido antes del inicio y después del final no hace parte de mi estudio. ¿Y cómo reconocemos esos puntos? Pues lo primero es que para poder observar un fenómeno cinemático hay que definir un punto de referencia, un punto de observación, un sitio desde el cual voy a mirar los cambios que va a tener en el tiempo el movimiento del objeto. Porque no es lo mismo describir el movimiento del carro cuando usted va montado en el carro a cuando usted está parado a orilla de carretera y lo ve pasar. Son dos puntos de vista muy distintos. Y por eso tiene que usted saber desde dónde está generando la descripción. Entonces, para el caso que se muestra acá, se ha tomado que este punto es el punto de donde vamos a hacer la observación
Y entonces tenemos la certeza de que el cuerpo en cierto momento estuvo en este punto, y el punto lo llamamos punto cero, a una hora llamada T0. Pasado un cierto tiempo, el cuerpo llegó a este punto, al punto 1, a cierta hora llamada T1. Pasado el tiempo, el cuerpo llegó a este punto T2. Y pasado el tiempo, el cuerpo llegó a este punto T3. Eso está marcando entonces que desde mi punto de referencia hasta el sitio yo puedo trazar vectores que marcan la posición del objeto. Y como podemos ver, los 4 vectores son distintos. El vector inicial, el vector que marca la posición cuando pasó por el punto 1, el vector que marca la posición cuando pasó por el punto 2, el vector que marca la posición cuando pasó por el punto 3. Al haber cambio en los vectores de posición es porque entonces existe el desplazamiento. Y el desplazamiento, como lo podemos ver haciendo un acercamiento, encontramos lo siguiente. Miremos lo que sucede entre el punto inicial y el punto 1. Si observamos este triángulo obedece a la regla del triángulo, es decir, este vector que está en color rojo, yo le sumo este vector que está en color negro y va a resultar que el resultado, perdonen la redundancia, es este vector R1. Entonces, ¿cuánto valdrá ese vector negro? Pues el vector negro vale la diferencia entre el vector final y el vector inicial. Y a ese vector diferencia entre el vector final y el vector inicial lo llamamos desplazamiento. Entonces, para este caso se llama desplazamiento 1, porque llegamos al que hemos denominado punto 1. Entonces, al posición 0 le sumo el vector desplazamiento, o sea, le sumo R1 menos R0, pues al final el resultado va a ser que este con la suma del contrario me da R1, y eso es lo que va a dar el vector que se encuentra aquí. Entonces de ahí encontramos los desplazamientos. Pero ¿qué nos está mostrando el modelo? Que el vector desplazamiento es muy distinto a la trayectoria real. Y esa es la principal limitante que tiene nuestro modelo. En nuestro modelo es como la persona que cierra los ojos aquí y los abre cuando llega acá y no le ha interesado saber cómo fue el camino para llegar del punto 0 al punto 1. Lo único que le interesa es que arrancó del punto 0 y llegó al punto 1. Y el modelo que asume que ese movimiento fue en línea recta, marcado por la dirección y sentido que da el vector desplazamiento. Esa es la principal limitante que tiene nuestro modelo de análisis. Que yo quisiera que persiguiera un poco más a la trayectoria, entonces tendría que tener mucho más puntos de posición sobre la trayectoria para que los pequeños desplazamientos entre punto y otro punto me fueran más o menos armando la trayectoria más parecida a la realidad. Que nosotros en estos tiempos modernos, con la tecnología que estamos teniendo, logramos estar acercándonos mucho más a la trayectoria real a través de tecnologías como el uso del GPS, por ejemplo. Entonces, así como ya estamos en la posición 1, vamos a la posición 2 y encontramos que este vector negro resulta siendo R2 menos R1. Partí de R1 para llegar a R2, entonces R2, que es el final, es el que va primero, menos el de donde partí, que es R1, y ese lo llamamos desplazamiento 2. Y por último pasamos de la posición 2 a la 3, y a ese cambio, a ese vector cambio, lo llamamos desplazamiento 3. Pueden ver entonces que en esos puntos 1, 2 y 3 aparecen los vectores de velocidad. Velocidad leída en el punto 1, V1. La velocidad leída en el punto 2, V2. La velocidad leída en el punto 3, V3. Esa velocidad, ¿cómo es con respecto al desplazamiento? Observen que conserva la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento.
porque esa es la recomendación que nos dan desde su definición. Nos dicen el vector desplazamiento termina siendo multiplicado por un factor que llama 1 sobre el tiempo transcurrido, y ese le va a dar origen a la velocidad. Y 1 sobre el tiempo transcurrido, pues tiempo es una cantidad escalar, es un número, no es un vector. Y por tanto, esa multiplicación lo único que va a alterar es el tamaño del vector, no puede alterar ni el sentido ni menos la dirección. Entonces, por eso podemos observar que los vectores velocidad conservan la misma dirección y sentido otorgado por los vectores desplazamiento. También observamos allí que entonces entre esos vectores velocidad hay cambio. Miren que este vector velocidad 1 es como casi horizontal, pero el vector velocidad 2 ya es un vector como en diagonal. Y el vector velocidad 3 también es en diagonal, pero abierto hacia otra parte. Entonces debe haber alguien que motive que hubo esos cambios de velocidad, alguien que lo relate. ¿Quién lo va a relatar? Entonces, en el caso del vector 1 y el vector 2, observamos lo siguiente, que aparece un vector que se llama diferencia de velocidad. La diferencia de velocidad medida en el punto 2, por eso se llama delta V2. Miren. Y este vector diferencia de velocidad, al multiplicarse por 1 sobre el tiempo transcurrido, le da origen al vector aceleración. Entonces, ¿quién es el, como consecuencia del cambio de velocidad? Diría uno viendo este diagrama, se genera la aceleración. Eso comparando a la velocidad 1 con la velocidad 2. Y después cuando comparamos la velocidad 2 con la velocidad 3, nos encontramos entonces una aceleración 3 originada en el cambio de velocidad entre V3 y V2. Pero el cuento es que no es de que la aceleración sea consecuencia del cambio de velocidad, no. La aceleración es la causante de que hubiese habido un cambio de velocidad. ¿Y por qué la causante? Porque en esta descripción no hablamos de las causas, pero la causa de que un cuerpo cambie su forma de moverse es que ocurra una fuerza. Y esa fuerza se viene a ver reflejada vectorialmente a través de la aceleración, en algo que posteriormente vamos a llamar la segunda ley de movimiento de Newton. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién suscitó que este vector velocidad no se conservara, sino que él volteara hacia arriba en esta diagonal? Que apareciera una fuerza en esta dirección que produjo una aceleración. La aceleración trajo como consecuencia el cambio de velocidad, y por eso el cuerpo, teniendo una velocidad 1, cambió a tener una velocidad 2. Y eso mismo pasó aquí. Cuerpo moviéndose en velocidad 2 recibió la acción de una fuerza que suscitó la presencia de una aceleración 3, y esa aceleración 3 produjo un cambio de velocidad 3 que llevó a que el cuerpo que se estaba moviendo a velocidad 2 cambiase al ritmo de moverse a la velocidad 3. Y esos cambios de velocidad pues traen consigo cambios en la forma de los desplazamientos. Y entonces por eso encontramos que en estas trayectorias los desplazamientos van cambiando de dirección al compararse unos con otros, para poder irle haciendo seguimiento a la trayectoria. Pero entonces digan, bueno, ¿cuántos tipos de trayectoria pueden existir? Oh, muchísimos pueden existir. Pero los modelos que vamos a trabajar desde la física clásica están sujetos a solo 2 tipos de trayectorias. O sea que todo movimiento usted lo tiene que convertir en solo 2 tipos de trayectorias, de acuerdo a la necesidad y a lo que se acerque más a una descripción medianamente real del fenómeno. Y las trayectorias pueden ser o rectilíneas o circulares. Ni siquiera decir curvas circulares. ¿Cómo así que circulares? Que deben garantizar que hay una conservación del radio de la trayectoria. Pero entonces, si estamos hablando de ese tipo de trayectorias, hay trayectorias muy extrañas, como esta que tenemos acá, que miren que tiene
un pedazo como entre medio circular, pero cambia algo recto, después hay una curva muy pronunciadita, cambia a una S y después una curva completamente cerrada hacia un pedazo recto y después trata de encurvarse. Pues por eso el modelo no es capaz de perseguirlo completamente, porque ha de pensar si es más conveniente trabajar la línea recta o trabajar un pedazo de tramo circular o combinación de ellos. Pero entonces vamos a iniciar nuestro trabajo valorando solo los movimientos a través de líneas rectas. Entonces eso lo debemos de denominar el estudio de las trayectorias rectilíneas. Y cuando vamos a hacer el estudio de las trayectorias rectilíneas, estamos amarrados a condiciones. Nada es gratis. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que solo podemos generar dos tipos de modelos para esa trayectoria rectilínea. Un primer modelo se llama MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y hay otro que se llama MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En alguna parte de la literatura usted puede encontrar este MRU como simplemente MU y este MRUA como simplemente MUA. Yo le pongo la R para poder hacer hincapié. ¿En qué? En que no debo olvidar jamás que estoy hablando de trayectoria en línea recta. Y cuando estoy hablando de trayectoria en línea recta, ¿qué se debe de mantener constante? La dirección y el sentido. La dirección y el sentido. ¿A qué se refiere MRU? Entonces, movimiento rectilíneo, que su dirección y sentido va a permanecer constante y en línea recta. Y uniforme se refiere a que su vector velocidad debe permanecer constante. ¿Y cuáles son las implicaciones de que el vector velocidad sea constante? Es que sea constante en dirección, sea constante en sentido, como dice acá, pero sea constante también en su magnitud. Y recordemos que la magnitud de la velocidad se lee en unidades de longitud sobre tiempo. ¿Y eso qué implica entonces? Implica que si llegamos acá a modelar el pedazo que hay de movimiento entre el punto 0 y el punto 1, ¿qué vamos a decir? Que si yo le he de aplicar el modelo MRU a esta trayectoria, quiere decir que cuando arrancó en el punto 0 ya tenía la velocidad. Cuando llegó al punto 1 ya tenía esa misma velocidad. Y que cualquier punto que haya intermedio en esa trayectoria entre el punto 0 y el punto 1 tiene el mismo valor de vector velocidad. Esas son las implicaciones de utilizar ese modelo. Ay, pero es que pudo haber que en el paso intermedio algún cambio, subió, bajó de velocidad, pero al final miraron y lo que había aquí era lo mismo que había acá. No, tiene que dar garantía de que en toda la trayectoria va a pasar lo mismo. Ah, pero es que eso se vuelve como muy real. Bueno, es un primer acercamiento. Entonces, cuando estamos estudiando este modelo nos encontramos con esta expresión. La expresión que dice vector velocidad es igual a el vector desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido. Esta es la única fórmula que va a ser válida para trabajar el movimiento rectilíneo uniforme. Lo que pasa es que yo le puedo cambiar la presentación. ¿En qué? Aquí el tiempo está dividiendo, entonces lo paso al otro lado del igual a multiplicar y termino encontrando una expresión para el desplazamiento que me va a decir desplazamiento igual a vector velocidad por el tiempo transcurrido. Y que si yo digo quiero averiguar es el tiempo, pues entonces usted puede mandar el vector velocidad a dividir. Pero eso lo podría hacer desde la aritmética. En la matemática vectorial no existe la división de vectores. Pero que hay que tener en cuenta que como el tiempo es una cantidad escalar, entonces lo que voy a tener en cuenta es de que
cuando mande el vector velocidad a dividir, entre comillas, no estoy mandando al vector completo, estoy mandando solo a su magnitud. Entonces miren que cuando se trata de hallar el tiempo transcurrido, lo que voy a dividir es la magnitud del vector desplazamiento dividida la magnitud del vector velocidad. En estos que estoy moviendo he estado hablando del desplazamiento, y al hablar del desplazamiento hablo de la posición y he hablado de la velocidad. Oiga, y no había dicho que en la descripción cinemática hay que tener en cuenta la aceleración. Pero es que la aceleración ¿de quién depende? Del cambio de velocidad. Y como el cambio de velocidad es cero porque se está manteniendo constante, ¿qué me atrae eso como consecuencia? Que la aceleración es cero. Y ahí tengo mi descripción cinemática completa. Que me diga una utilización de esto, me sale en un texto que me diga un cuerpo se mueve a una velocidad de 50 kilómetros por cada hora. Si el cuerpo estuvo en movimiento durante 90 minutos, ¿cuánto fue el desplazamiento que tuvo? Bueno, entonces 50 kilómetros por cada hora. Ese es su velocidad, es decir, su ritmo de trabajo. 50 kilómetros por cada hora, 50 kilómetros por cada hora. 90 minutos, ¿cuántas horas son? Hora y media, o sea, 1.5 horas. Y si multiplicamos a velocidad 50 por 1.5 horas como tiempo transcurrido, pues 1.5 por 50 nos va a dar 75. ¿75 qué? Kilómetros. Entonces quiere decir que el cuerpo recorrió o tuvo un desplazamiento de 75 kilómetros en hora y media, dado que su ritmo de velocidad era 50 kilómetros por cada hora. Es un ejemplo muy simple. Ahora, ¿cómo interpretar la del tiempo? Pues que nos hubieran dicho para esos mismos valores ¿cuánto tiempo demoró el cuerpo en hacer un recorrido de 75 kilómetros si su ritmo de movimiento alias velocidad es 50 kilómetros por cada hora? Pues entonces arriba iría 75 kilómetros como magnitud y abajo iría 50 kilómetros por cada hora como magnitud. Usted divide 75 sobre 50 y le da 1.5 horas. Bueno. Y utilizando la de la izquierda, ¿qué tendríamos? Que nos hubiesen dicho cuál es el ritmo de movimiento de un cuerpo que logra cubrir un desplazamiento de 75 kilómetros en hora y media. Al dividir 75 sobre 1.5 le da 50 kilómetros por cada hora. Entonces una pregunta: ¿en cuánto tiempo hizo? En cuánto fue el desplazamiento, del cuerpo si apenas se ha movido 25 minutos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que coger al tiempo que se llama 25 minutos y convertirlo en horas para poderlo utilizar en la fórmula de la mitad. 25 minutos en horas, ¿cuánto es? Serían 5 doceavos de hora. Entonces 5 sobre 12 de hora multiplicado por la velocidad que era 50 kilómetros por hora, pues me daría 250 sobre 12 y eso me daría cuánto sería el desplazamiento que hizo en 25 minutos. Todas las aplicaciones que se pueden dar, todas parten de esta única fórmula que la puedo presentar de cualquiera de estas tres maneras, pero es una única fórmula. Ahora, siendo esto, ¿qué me está diciendo si me lo presentaran como en gráfico? Entonces miremos estos dos gráficos que están acá. Miremos el gráfico de la izquierda y me muestra a la velocidad como una línea horizontal. ¿Por qué?
porque sea cual fuera el valor del tiempo, la velocidad siempre es constante, es la misma, es el mismo valor. Y si la velocidad se me presenta como una línea horizontal, entonces el cambio de posición se me presenta como una línea recta inclinada. ¿Y por qué inclinada? Porque a medida que va pasando el tiempo, andando a esa velocidad, el cuerpo cada vez se va, digamos, aumentando en posición. Bueno, y hay la posibilidad de que esta línea inclinada sea con inclinación hacia abajo, o sea, con pendiente negativa. Claro, ¿y eso qué va a significar? Pues eso va a significar que el cuerpo se va devolviendo. Y si se va devolviendo es ¿por qué? Porque el cuerpo se viene moviendo en sentido contrario al que representa esta línea. Y para que se mueva en sentido contrario es porque la velocidad tiene que ser negativa. Entonces, esta línea recta de velocidad que estamos viendo aquí, ¿dónde tendría que ir? En la parte negativa del gráfico. Y eso sería lo que lo representaría en la parte negativa del gráfico. Ahora, el otro modelo para el análisis de el movimiento del cuerpo lo llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué me obliga? A que la aceleración sea constante. Uy, ¿cómo así que la aceleración sea constante? Si la aceleración es constante es porque la fuerza que aplica sobre el cuerpo para generar la modificación de su estado de movimiento tiene que ser constante. Lo que me lleva a que sea, al ser constante de magnitud, es que la tasa de cambio de la velocidad sea la misma. Es que la velocidad, el cuerpo en el primer minuto iba a 10 kilómetros por cada hora. En el segundo minuto ya iba a 20 kilómetros por cada hora. En el tercer minuto iba a 30 kilómetros por cada hora. En el cuarto minuto iba a 40 kilómetros por cada hora. Ahí estamos observando que hay un cambio de 10 en 10 y que es el mismo. Pero, ¿será que este modelo lo puedo aplicar si donde me dijera que en el primer minuto el cuerpo va a 10 kilómetros por hora, pero en el segundo minuto va a 15 kilómetros por hora, pero en el tercer minuto va a 18 y en el cuarto minuto va a 16 y en el quinto minuto va a 22 y en el sexto minuto va a 35 y en el séptimo minuto va a 18? No, porque ahí los cambios que están sucediendo en la velocidad no son constantes. Entonces no podría aplicar ese modelo. Entonces miren la restricción tan fuerte que tenemos. O la velocidad la ha de considerar constante, que es en este modelo, o la tasa de cambio de esa velocidad la tiene que considerar constante. Y ya sabemos pues de que la obligación que al ser trayectoria rectilínea debe ser constante en dirección y sentido. Y entonces partimos que al hablar de la aceleración de esta formulación, aceleración es igual al vector cambio de velocidad dividido por el tiempo transcurrido, es decir, el tiempo en que ocurre el cambio de velocidad. Ese tiempo yo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado del igual y me va a quedar esta fórmula base, cambio de velocidad igual a aceleración por tiempo transcurrido. Y el cambio de velocidad, ¿cómo lo podemos reflejar? Como velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad en el punto que consideré de inicio va a influenciar en la resta con la velocidad medida en el punto final de esa trayectoria. Entonces por eso dice velocidad del punto al que llegué menos la velocidad del punto con la que partí, igual a la aceleración por tiempo. O sea que la tasa de cambio de la velocidad está influenciada por la aceleración y por el tiempo. Es decir, cuando ya lleguemos a hablar de las causas, pues que haya más o menos cambio en la velocidad solo va a depender del tiempo en el que estemos aplicando una fuerza sobre el objeto. Eso será un tema que hemos de llamar impulso y cantidad de movimiento. Entonces, si vemos esta expresión, nos dice velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial al lado izquierdo del igual? Está restando. Lo podemos pasar al otro lado a sumar. Y esa es una de las principales formulaciones que tenemos. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial
más el factor de cambio. ¿Y quién es el factor de cambio? La multiplicación de la aceleración por el tiempo transcurrido en que hayamos aplicado la fuerza, es decir, el tiempo que nos hayamos demorado en hacer la modificación de la velocidad a través de la aceleración. Pero entonces ustedes dirán, un momentico, esta es la expresión para la velocidad, ¿y dónde está la del desplazamiento? Porque pues para la descripción cinemática, recuerde, usted me tiene que hablar de aceleración, me tiene que hablar de velocidad, me tiene que hablar de desplazamiento para poderme hablar de posición. Ah, bueno, falta la posición, ¿cierto? Entonces, de este concepto que rescatamos, que desplazamiento es igual a velocidad por tiempo transcurrido. Entonces, a esta formulación que tenemos acá, le vamos también a aplicar la de multiplicarla por el tiempo transcurrido para que me dé desplazamiento. Entonces, a velocidad final la vamos a multiplicar por tiempo transcurrido. Y si a la izquierda multiplicamos por tiempo transcurrido, a todos los términos de la derecha también los tenemos que multiplicar por el tiempo transcurrido. Ese proceso se llama integración y va a traer como resultado esta formulación. Velocidad final por tiempo transcurrido va a ser igual a desplazamiento, como lo vemos aquí en la izquierda. Velocidad inicial por tiempo transcurrido, ahí está. Si tiempo transcurrido lo multiplicamos por otro tiempo transcurrido, nos da tiempo transcurrido elevado al cuadrado, multiplicado por A. Pero usted inmediatamente me va a decir, bueno, ¿y este 1/2 de dónde lo sacó? Ese 1/2, por ahora, como lo llamo siempre explicando, es un acto de fe del estudiante con el profesor. Es resultado del proceso de integración. Cuando ya estemos analizando gráficos, les mostraré el origen de ese 1/2 de la velocidad. ¿Ya? De ese 1/2 allí en el término, porque pues este 2 no tendría objetos y yo simplemente estoy multiplicando por el tiempo. En ninguna parte dice a un pedazo de la expresión divídalo por 2. Pero vamos a encontrar la razón por la cual tiene que ir allí. Entonces ya, ¿qué vamos a terminar? En de que mientras en el modelo rectilíneo uniforme, la única fórmula que yo voy a tener en cuenta es esta que dice velocidad igual a desplazamiento por sobre tiempo, que puede presentarse también como desplazamiento igual a velocidad por tiempo, o puede presentarse como tiempo igual a magnitud del desplazamiento dividido por la magnitud de la velocidad. Pues es una única fórmula presentada de 3 maneras distintas. Esa es la única que rige el movimiento rectilíneo uniforme. Mientras, para usted caracterizar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, necesita 2 fórmulas. La primera, la que dice velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo transcurrido. Y la segunda, la que dice desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo transcurrido más 1/2 de la aceleración por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Importantísimo obedecer las reglas de la jerarquización de las operaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que cuando usted vaya a operatizar esta formulación, se tiene que acordar que primero son las multiplicaciones antes que las sumas. Por tanto, aquí debe primero tomar al vector aceleración y multiplicarlo por el tiempo. Y a ese resultado es al que le va a sumar el vector velocidad inicial. No es ir a cometer el error gravísimo, decir, cojo al velocidad inicial, le sumo la aceleración y a ese resultado lo multiplico por el tiempo. No, porque eso no es lo que dice en la formulación, ni lo dice la regla de la jerarquización de operaciones. Primero va esta multiplicación y al resultado de esta multiplicación le vamos a sumar el velocidad inicial. Y asimismo, en esta formulación que vamos a tener, tenemos una potencia. Entonces la potencia es la que se realiza primero, el ejercicio de potenciación. Después de ese resultado del ejercicio de potenciación lo vamos a multiplicar por el valor de la aceleración. Y después de eso lo vamos a dividir por 2. Y ya todo este factor lo vamos a sumar con el resultado que nos dé, lo tenemos ahí guardadito un momentico, con el resultado que nos dé de coger al vector velocidad inicial y multiplicarlo por el tiempo. Entonces, a este resultado de esta multiplicación le vamos a sumar el resultado de toda esta operación descrita anteriormente y así sí vamos a tener el valor
del desplazamiento. Viéndolo en gráficos, ¿qué va a ocurrir? Miremos los cambios. Voy a ponerlo así un poco grande para que se note la diferencia con respecto al otro modelo. Miren que en el gráfico de velocidad contra tiempo, en el modelo rectilíneo uniforme la velocidad se tenía que hacer como una línea horizontal. Aquí se hace como una línea inclinada. Bueno, pero hay una inclinada hacia arriba y una inclinada hacia abajo. ¿Qué quieren decir cada una de ellas? La inclinada hacia arriba, que está hecha en color rojo, está mostrando que la velocidad va aumentando. Y eso trae como consecuencia que en el gráfico de la posición con respecto al tiempo se forme una línea curviada, dado de que usted ve que en la expresión del desplazamiento tenemos el tiempo a la segunda potencia. Eso me lleva a la formación de una línea curva que denominamos genéricamente parábola, con una parábola que va creciendo hacia arriba, porque cada vez el cuerpo va más rápido y por tanto va a abarcar más desplazamiento y más cambio en la posición. Mientras la línea que tenemos aquí azul, que está significando que el cuerpo está disminuyendo su velocidad. Y al ir disminuyendo su velocidad, ¿qué va pasando con el cambio en la gráfica del desplazamiento y la posición? De que el cuerpo inicialmente cambia mucho de posición y a medida que va perdiendo velocidad cambia la tasa a la cual va cambiando de posición. Entonces se va como haciendo una gráfica parecida a la gráfica que describe la saturación de un fenómeno. Arrancó con muchos bríos y se va apaciguando. Mientras miren que la que está en rojo por debajo arranca como suavecito y después va incrementando. Esas distinciones en la lectura de los gráficos es importantísima para la correcta lectura e interpretación de un fenómeno cinemático. Sobre esos factores es que vamos a trabajar en las siguientes clases. Muchas gracias por su atención. Conectaremos este tema con el siguiente.